Vamos con la oración del Salmo. El estribillo es: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Todo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. Protégeme, Señor, Dios mío, que me refugio en ti. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Señor Dios mío, que me refugio en que me ti. refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégeme, Dios mío, Que me refugio en ti. Bien, estamos en la clase 8, ¿verdad? 8. Aunque ahora retomamos un poco de las 7. ¿Esto ya las 8 o...? Esta es la 8. Esta es las 8. Esta es la 8. Sí. Entonces, las 7 habíamos tomado como ejemplo clásico, digamos así, de viejo paradigma y nuevo paradigma, habíamos tomado la Semana Santa, el significado de la Semana Santa, cómo se veía antes y cómo se tiende a ver ahora. Dos cosas fundamentales. Antes se decía viejo paradigma. La Semana Santa ha sido organizada por Dios Padre. La primera cosa fuerte de la Semana Santa. La segunda cosa fuerte de la Semana Santa era Jesús ha tenido que derramar sangre y morir así por nosotros para pagar adecuadamente a Dios el precio de los pecados por los cuales hemos hecho una ofensa infinita a Dios. Dos elementos básicos del viejo paradigma. Ahora, esos dos elementos básicos se tiende a apartarlo. Digo se tiende porque todavía yo no quiero decir que todo lo pasado era malo y ahora lo que decimos de nuevo es lo único bueno. Estamos diciendo que hay una evolución del dogma, de la comprensión del dogma, del cómo, del cuándo, etc. Ahora el nuevo paradigma, estamos ya en eso. El nuevo paradigma es que Dios no organizó la Semana Santa. No ha sido establecida por el Padre la Semana Santa, con todos los personajes que tenían que hacer lo que tenían que hacer, sea los buenos, sea los malos, tenían que hacer cosas que Dios quería que se hicieran para poder alcanzar aquello de que Jesús iba a pagar por el pecado que el ser humano ha hecho contra Dios. Ahora, en el nuevo paradigma, esto se excluye. No fue Dios quien estableció la Semana Santa. Dios previó, claro, Dios ve el pasado, el presente, el futuro. Dios vio lo que la humanidad y lo que Cristo iban a hacer
lo que los fariseos iban a hacer con Jesús y cómo lo iban a tratar y cómo fueron a terminarlo, a matarlo. Eso Dios lo sabía, pero no fue él quien desarrolló eso. Incluso no fue él quien quiso que las cosas fueran así, aunque no lo hubiese preparado él. No, en absoluto. Él quería todo lo contrario, porque lo que mató a Jesús fue una cosa mala y Dios nunca quiere una cosa mala, ni la permite, solo la cosa buena. Entonces, el primer elemento del viejo paradigma hay que borrarlo. Nuevo paradigma, el Padre previó, no preestableció la Semana Santa. El otro elemento base que Jesús sufrió para pagar por nuestros pecados, así decía el viejo paradigma. Hoy se tiende a decir que absolutamente no fue así, porque Dios perdona los pecados, no quiere ser pagado. El Papa lo está diciendo continuamente, el pecado es gratis, el perdón de Dios, perdonen, el perdón de Dios es gratis, la misericordia de Dios es gratis, no hay que pagarla. Y hoy tenemos tantos razonamientos lógicos por lo cual tendemos a pensar así. ¿Cómo? ¿Qué le vamos a pagar a Dios? ¿Con qué lo podemos satisfacer? Y sobre todo, Dios nos ha creado con amor, con ternura, que va a pretender de nosotros. Pensemos en una mamá que aunque siendo una criatura que tiene muy poco de lo que tiene Dios, y sin embargo, cuando el hijo le pide perdón, la mamá no le hace pagar nada, ni lo castiga, ni lo castiga. A lo sumo lo corrige, o eso está bien, lo corrige. Pero corregir es un acto de amor, es un acto de amor, no es un castigo, no es una amenaza, no es un sufrimiento que la mamá te quiere, te exige, porque si no, ella no quiere, no te ama, no te quiere. Entonces vemos, antiguo paradigma, esas dos cosas que el nuevo paradigma aparta. Y ahora vamos a leer uno de los fundamentos por los cuales yo, como les dije al inicio, yo me siento confirmado en esta visión que mucho en mi intuición la tengo de dentro, con seguridad profunda, pero también fortalecida por lo tanto que uno lee y razona y entiende. Aquí tenemos un ejemplo de esta nueva visión que empieza a circular desde hace mucho tiempo y se abre camino cada vez más. Esta nueva visión que hemos venido diciendo. Esta es una carta de una señora que escribe al director del diario Avvenire, que significa futuro. Es el título del diario de los obispos italianos. Son muchos los obispos italianos. Entonces tienen un diario que también es uno de los más importantes de Italia. No lo leen solamente los sacerdotes.
he conocido y lo leen muchos. Pregunta sobre este tema. ¿Es cierto que Dios, que nosotros tenemos que expiar? Esta palabra expiar, o sea, pagar para pagar, sufrir para pagar. Esto, la palabra expiar, nosotros la entendemos así. ¿Es cierto eso? Dígame algo que pueda entender. Se refiere a un artículo que un escritor de Avvenire escribió unos días antes. Esta señora ahora le pregunta al director del periódico qué es ese artículo, por qué dice eso. Explíqueme. Y explica el director que en realidad no se trata de expiación, de sufrimiento para pagar. La palabra expiación tiene otro significado, significado de perdón. En realidad lo que nos ha salvado ha sido el amor fiel de Jesús. Es ese amor que nos salva a todos. Cuando una mamá se comporta siempre con amor con los hijos, todo el mundo dice una buena mamá. Cuando un papá abandona a los hijos, se dice un mal papá. O sea, en lugar de salvarse, se pierde para la sociedad, ¿verdad? Entonces, el amor salva, el egoísmo mata. El amor fiel de Jesús hasta el final es lo que nos salvó. Vamos a escuchar a Carlos. Estimado director, leí con interés el artículo de Luigino Bruni en Avvenire el domingo 27 de octubre. Tengo detrás de mí una formación religiosa meritócrata y expiatoria, hacia la que verdaderamente siento una profunda rebeldía. Me pregunto, ¿el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo para reconciliar todas las cosas con el Padre, reconciliando con la sangre de su cruz, es decir, por medio de él las cosas de la tierra y las del cielo? ¿Era necesario? Si no fuera necesario, ¿de qué sirve entonces la pasión? Me gustaría invitar al profesor Bruni para que me ayude a entender. Gracias. Respuesta. Estimada señora María Carla, he escrito varias veces en los últimos años sobre la teología de la expiación en Avvenire. En resumen, en el Nuevo Testamento, incluido Pablo, se usa la imagen de la sangre y el rescate pagado por el Hijo. Pero es solo una imagen y siempre tomada prestada del Antiguo Testamento. Si atendemos al mensaje general que se desprende de los evangelios sobre la pasión de Cristo, no tenemos elementos para pensar que el Padre quiso la muerte del Hijo como precio de la salvación. Ahora, la mayoría de los exégetas, especialmente después del Concilio Vaticano II, están de acuerdo en leer la pasión como una fidelidad
extrema del hijo a su tarea, lo que lo llevó a una muerte cruenta, no querida ni por el Padre ni por él, sino aceptada como consecuencia de la encarnación y de la maldad de los hombres. Luego, cierta teología, sobre todo medieval, y también algunos padres quisieron leer el sacrificio de Cristo sobre la base de los textos del Nuevo Testamento, incluida la carta a los Hebreos, con las categorías arcaicas del sacrificio del Cordero Nuevo, etc. Incluso la carta a los Colosenses, que como sabes, según la mayoría de los estudiosos, no es de Pablo, sino de uno de sus discípulos, se mueve en el pasaje que citas en esta misma tradición. Incluso las oraciones litúrgicas, especialmente las de Semana Santa, se ven afectadas por estas lecturas de la expiación en la versión dada por Anselmo de Aosta, la llamada Satisfacto. El padre estaba tan enojado con los hombres que solo la sangre del hijo podía satisfacer. También para la palabra expiación, uno debe de tener cuidado con el significado. Lo normal es ser castigado para reparar un mal y aplacar la ira divina. Pero en la Biblia, el sujeto del verbo expiar casi siempre es Dios, no el pecador. Y expiar es prácticamente sinónimo de perdonar. Es Dios quien expía, no el hombre. Véase, por ejemplo, Romanos 3:25. Dios no expuso a Jesús para expiar, es decir, castigarlo en nuestro lugar y así aplacar su ira o recibir satisfacción, sino que Dios es el sujeto que procura la expiación por la muerte de Jesús. Es decir, concede el perdón. La cruz es vista como el lugar donde Dios da el perdón, como respuesta de amor al amor extremo fiel. Sigo convencido de que una lectura de la pasión como precio nos aleja de la novedad del cristianismo. Nos da una idea de Dios mucho más cercana a Marduk y Baal que al Dios de amor de Jesús o al Padre misericordioso de las parábolas. Y hasta hace poco nos impedía comprender las más bellas páginas de la Biblia y de los evangelios. Gracias por tu carta. Porque para mí este artículo
es el fundamento, es una confirma importante, porque ese es el director de este diario de los obispos italianos. Entonces fueron los obispos que pusieron al frente de este diario a este hombre, que ahora, entre paréntesis, ha sido elegido diputado del Parlamento Europeo en estos días que ha habido elecciones. Es un hombre muy estimado también por todos. Entonces, si él hubiese dicho lo que ha dicho y no hubiese sido aprobado por los obispos, al menos por algunos, uno podía estar inseguro que escribió mal este hombre. Y yo, por cierto, que estuve atento, al menos por 2 semanas, viendo todo el periódico, viendo si había algún obispo que protestaba ante este artículo, porque es muy claro, es muy fuerte y hace referencia a elementos científicos. No he encontrado absolutamente nada. Más bien, 4 días después de este artículo, digamos, el obispo secretario de toda la conferencia episcopal italiana, o sea, el presidente de toda la conferencia, fue a visitar a donde se imprime este periódico. Bueno, allí uno espera, y yo quería ver, ahora a ver qué le dice, qué les dice, porque allí estaban todos el director, los periodistas, los escritores, los teólogos escriben sobre el periódico. Les dirá algo como quien dice, bueno, ustedes están manejando un periódico delicado. Tengan cuidado cuando escriben. No escriban cosas demasiado contrarias. Absolutamente nada. Solo congratulaciones, felicitaciones a todos los que trabajaban allí, porque llevan adelante la cosa muy bien. Y he leído otro artículo de este tipo. Este Bruni ha dicho que ha escrito muchas veces. Bien, entonces hace referencia al por qué eso habría que tener un conocimiento un poquito más profundo del conjunto y de la Sagrada Escritura, cómo se maneja la Sagrada Escritura, que a veces nosotros nos escandalizamos porque hemos leído en el Génesis o en el Deuteronomio libros escritos cientos de años antes de Cristo, hemos leído una cosa y esto dice cosa diferente. Es que entonces cuando hay que entender que la palabra de Dios es para cada generación. Para esa generación de hace 3000 años que la palabra de Dios llegó a esa generación y por lo tanto le habla a esta generación como se le habla a uno, también aquí conviene decir, cómo se le habla a un niño. Esas generaciones hace 3000 años eran como generación niñas. Y entonces el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, les hablaba a esas generaciones como se le habla a un niño, con imágenes, con cosas, eso. Hay que satisfacer a Dios con la sangre. ¿Por qué? Porque en torno al pueblo hebreo, así se hacía sus dioses. Y la gente
creían que así había que hacer con nuestro Dios. Un ejemplo muy fuerte de cómo ellos veían la realidad divina. Entonces, el modo de hablar, el modo de explicar las cosas eran muy infantil, por decirlo así. Hoy, 3000 años después de 2000 años de Jesús, que ya no habla nunca de este tipo de cosas, si ustedes se fijan. Entonces, claro que nosotros, el Espíritu Santo, nos habla de otra manera, precisamente de generación en generación, mucho más adelantadas para entender cosas más profundas, como esta, por ejemplo, que nos salvó no fue la sangre de Cristo, la sangre, sino fue su amor fiel, un amor fiel hasta el final. Ese amor para el cual nos ha creado Dios, para que aprendiéramos a amar, porque tenemos que ser criaturas que vivirá con Él, gozará de todas las maravillas de Él. Entonces, no podemos ser gente mal vestida, sucia, con pecados, con maldades dentro. Tenemos que ser personas que se parecen a Dios. O sea, hemos sido creados para aprender a amar. Jesús es el modelo de eso. Y eso es lo que salvó a él y lo que dice a la humanidad: si vienen detrás de mí, tratan de imitarle lo más posible, siendo fiel al amor hasta el final, ustedes harán el camino que hago yo. La muerte sí, porque eso depende de la circunstancia que quieren los demás, pero la resurrección está asegurada. Es solo un ejemplo de cómo, para entender la escritura, no es algo así como para leer al pie de la letra. Es algo muy complejo, muy rico, casi diría, pero complejo al momento de tener que interpretar la escritura, las imágenes de la escritura y también los contenidos. Por eso los dogmas aseguran el contenido, pero nosotros tenemos que comprender ese desarrollo que hubo a través del Espíritu Santo que ilumina generaciones después de generaciones. Entonces vamos a comprender un poco más y tenemos que comprender un poco más porque somos más adultos y tenemos que amar con más claridad de lo que hacían hace 3000 años. Y nuestras sociedades tienen que ser organizadas con más según los derechos humanos, según el amor. Al final es eso. El respeto a los derechos humanos es amor. No podemos vivir como los que vivían hace 3000 años, ¿verdad? Y que con Dios, con los otros dioses, aquí usa Marduk, Baal, los dioses que querían satisfacerse con la sangre de los niños que se les ofrecía. Ya no podemos estar con esa mentalidad. Bien, vamos a tener 2 minutos de tranquilidad, de descanso. Ahora apagamos todo y tengamos 2 minutos de descanso.
1, 2, 3. Sí. Más adelante. No está escrito octava clase. Clase 8. Debemos abrir la mente y el corazón para comprender mejor a Dios y amarlo más. Es para eso que estamos haciendo este curso y tenemos que estar atentos al cambio, al nuevo paradigma, para entender más a Dios y amarlo más. Y naturalmente eso significa también pasar en este mundo mejorándolo. Juan 16, 12 y 13, recordemos, es la cita en la cual Jesús dice a los apóstoles: ahora ustedes no pueden comprenderlo todo, pero cuando venga el Espíritu Santo, les irá explicando las cosas que yo les estoy diciendo, o no les digo, porque no las puede aguantar ahora. El Espíritu Santo les irá explicando toda la verdad. Por eso estamos en este curso. Entonces, mucho tengo todavía que deciros. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Es bueno recordar de dónde partimos. El viejo paradigma, otros ejemplos para ver el viejo paradigma y el nuevo paradigma. Recordemos que paradigma es una palabra difícil, pero recordemos que más o menos es igual a patrón, nuevo patrón de ver las cosas de Dios, nueva teoría, nuevo marco. Un ejemplo, viejo paradigma: Dios castiga, manda desgracia, manda enfermedades, manda la muerte, creó el infierno. Esto es el viejo paradigma. Así nos habían dicho y así ha entrado en nuestra cabeza. El nuevo paradigma, ahora vamos a ver el nuevo. Dios ni quiere ni permite lo malo, solo tolera lo que hace sufrir y morir. Y no puede impedirlo porque ha dado la libertad a los seres humanos. Vean qué cambio, qué cambio. No solo no castiga, Dios no castiga, no manda desgracia, no es el que hace morir. Y dice Juan Pablo II, ni es él quien hizo el infierno. ¿Qué cambio? Muy importante que las nuevas generaciones vayan con este cambio. Si no, quedan atrasadas y confunden, siguen confundiendo más, porque las nuevas generaciones y la sociedad en general
está viendo las cosas diferentes. Y la teología ve diferente no para acomodarse a la moda, no por moda, sino por inspiración del Espíritu Santo. Dios es amor. Nos ama aun cuando pecamos, aun cuando no nos arrepentimos. Antes se decía, si tú pecas, Dios no te quiere ver. Se pone bravo. No te quiere. Mientras que Dios ama siempre. Como una madre ama a sus hijos siempre. Como el padre de la parábola del hijo pródigo amaba a sus hijos, sea el muchacho joven, sea el hijo más anciano, más maduro, amaba a los dos. Aun cuando hacían cosas que lo ofendían a él. Cuando el joven le pidió al padre, dame el dinero que me corresponde, los biblistas dicen que era una forma como para decir, ¿cuándo te vas a morir, viejo? Dame el dinero y ya está. Pero hijo, ¿para dónde vas? El dinero se acaba. Date, cállate con estas prédicas. Dame el dinero y ya. Así, ese hijo se dirigió al padre. Pero el padre, ninguna reacción de agresividad o de castigo, de nada. Hijo, si quieres eso, yo no te puedo detener. Tienes la libertad. Bueno, pero recuérdate que aquí está la casa y aquí está tu padre. Nuevo paradigma. Levantaron la mano. ¿Qué dice? Hola, A ver, hola, Fray, buenas noches. Soy hola, buenas Elizabeth. ¿Cómo noches. está? Diga. Eh, Carlitos, ¿puede regresar, porfa, la imagen del nuevo paradigma donde dice Jesús no acepta ni quiere el mal, sino solo lo tolera? Exacto. Ni Vale, acá hay quiere una, ni permite. ni Hoy la permite, ok. palabra se usa permite, ni permite. Solo tolera lo que hace sufrir y morir. Aquí Claro. es mi consulta. Y no puede impedirlo porque ha dado la libertad a los seres humanos. Exacto. Pregunto yo lo enfoco de otra manera. Sí puede impedirlo, pero opta por decisión propia, como Dios que es, respetar nuestra libertad. O sea, es Claro. un motu propio de Él. Sí puede cambiarlo. Dios es, ahí es donde yo digo, si es todopoderoso, Sí. porque puede Teóricamente. cambiarlo, pero decide por sí mismo respetar nuestra libertad y que nos vayamos a quebrar la nariz si estamos actuando mal. Sí, bien. No para que nos golpeamos la nariz, pero respeta nuestra libertad. Y luego sí, Él siempre nos sigue con su gracia para que cuando nos golpeamos la nariz, ¿Sabes? podamos entender que no conviene seguir golpeando la nariz, ¿verdad? Y convertirnos. Ahí siempre Él nos sigue, como hace una madre, que siempre sigue y a ver cuándo puede intervenir de manera eficaz para ayudar más al hijo. Sí, está bien, lo que piensas tú está correcto, pero en la práctica hay que saber que Dios no puede impedirlo. Esto es muy importante, que Dios no puede impedirlo. O sea, en la realidad no puede hacerlo, porque Él, como dice Benedicto XVI, desde el momento que ha dado la libertad a nosotros, se ha limitado en la suya. Con su libertad
se ha limitado en el respetar la libertad nuestra. ¿Estamos claros? Gracias, Elizabeth. A usted, Fray. Bien, sigamos. Ahora, Pues la parábola del hijo pródigo. la palabra dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la heredad que me corresponde, y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar hambre. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las garrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y él, entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él lejos, todavía, le vio su padre y conmovido, corrió, conmovido, no bravo, conmovido, corrió el viejito, se echó al cuello y le besó efusivamente. Así es Dios. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Ahora, y vino el otro que le dijo, pero ese fue, malgastó el dinero con malas mujeres y tú le haces la fiesta. Y Dios, pasemos a la otra página, si no ocupamos demasiado tiempo. Sí, pero ahora ha vuelto, lo hemos recuperado. Estaba perdido ese hijo, hermano tuyo. Teníamos que hacer la fiesta. Vamos a hacer la fiesta. El Evangelio nos dice si el hermano entró, pero al Evangelio le interesaba hacer ver cómo ese padre era puro amor. Con los 2 hijos, puro amor. Dios es amor. Juan Pablo II, el 1 de enero de 2005 y el 28, ¿qué sucede? Ahí está la página donde está. No veo. A ver. Está al pie del lado derecho. No me miento. El mal pasa a través de la libertad humana
Así escribió Juan Pablo II el 1 de enero de 2005. 3 meses después moriría. Entonces, es un hombre de, ¿cuánto? 85 años, después de 25 años de ser papa, y un santo que dice eso. Y el tema del mensaje era, ¿qué es el mal? Y la respuesta es, el mal pasa por la libertad humana. Lo vencemos cuando la libertad humana, bajo el impulso de la gracia, se orienta firmemente al bien. O sea, en último término, se orienta hacia Dios. Entonces, el mal es el ser humano que lo hace y el ser humano que lo puede evitar y apartar. Muy fuerte. Una de las cosas importantes de este nuevo paradigma es que nos hace tomar conciencia de la importancia de nuestra libertad, que no hemos tomado muy en cuenta. Pensábamos que lo importante era ser bueno. Luego, ser libre o depende de ti. La libertad humana es cosa muy seria, muy seria. Te puede salvar y te puede matar, así como suena. A eso no le habíamos puesto atención. Este nuevo paradigma sí que va a ponernos, a obligarnos a ponerle atención a la libertad. Sigamos. Pero la otra cita, la de sabiduría. Sí. Otro ejemplo para decir que el nuevo paradigma tiene incluso fundamento en la Biblia. Solo que se veía esta cita, pero por un conjunto de cosas. Una humanidad niña no la entendía. El conjunto era otra cosa y se atenía al conjunto. Y no se detenía sobre la seriedad de esa cita. En sabiduría, hay que caer en la cuenta que la sabiduría es el último libro del Antiguo Testamento, unos pocos años antes de Cristo, digamos 100 años, 200 años antes de Cristo. Bien, ¿qué dice la sabiduría? Se me oscureció aquí la vestidura. La sabiduría, en el primer capítulo, dice, verso 12, dice que Dios no hizo la muerte. Así, Dios no creó la muerte. Nosotros hemos dicho que las desgracias, las enfermedades, la muerte, decimos que viene de Dios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo bíblico muy fuerte, que Dios no hizo la muerte, mucho menos hizo la desgracia, etc. Eso con las obras de su mano. Esto es, no busquen la muerte viviendo extraviadamente. El ser humano muere cuando actúa extraviadamente y no como castigo de Dios.
sino como consecuencia lógica. Si tú tomas y te emborrachas, y el médico te dice que eso te hace venir la cirrosis hepática, y al final tiene la cirrosis hepática, te mueres, tú fuiste uno que extraviadamente traíste la muerte para ti. Ni se traiga la ruina con las obras de sus manos. La ruina, las desgracias, las enfermedades, con las obras de tus manos, no con la intervención de Dios, no porque Dios manda estas cosas. Vean que es una página muy fuerte y clara. Porque Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. No le gusta. No dice, hiciste mal, te mueres. Alegre. No. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal. Y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra. No es la que manda. ¿Y con qué Dios arregla las cosas? Arregla las cuentas. Como nosotros pensamos. Nosotros pensamos con el viejo paradigma. Y el nuevo paradigma tiene fundamento incluso en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué? Leyendo eso, ¿y por qué seguían diciendo que la muerte la manda Dios? Porque el conjunto, o sea, 30, 40, 50 cosas en torno a uno, decían lo contrario y esto pasaba desapercibido. Y hasta San Francisco de Asís, 1200, alaba, como dice, alabado sea Señor por la hermana muerte. Y la muerte no es ninguna hermana. Sabiduría. La muerte no es ninguna hermana. Es San Pablo, otra cita importante. San Pablo capítulo 5, verso 12. La muerte es fruto del pecado. La muerte es fruto del pecado. ¿Cómo puede ser instrumento con que Dios hace justas las cosas? Faltaba también la lógica. Y yo he visto que la lógica tiene mucha importancia. Y en el pasado muchas cosas no se comprendían, como que no había lógica, como en ese caso. Hoy el Espíritu Santo, haciendo progresar el mundo, iluminando la iglesia y a través de la iglesia iluminando el mundo, ayuda a ser más lógicos. Si tú quieres, Jesús era lógico, haz a los demás lo que quisiera que los demás hicieran a ti. Esto es lógico. Pero la humanidad iba por otro lado. Yo hago con el otro lo que quiero. Pero el Espíritu Santo poco a poco y hemos llegado a los derechos humanos. No puedes hacer lo que daña al otro. Y el otro no puede hacer lo que daña a ti. Eso es actuación del Evangelio partiendo de simplemente un desarrollo de la lógica humana, de la humanidad. El Espíritu Santo que ayuda. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Etc. La muerte no ejerce su dominio sobre la tierra. Porque la justicia es inmortal. La justicia de Dios
que es el amor completo. Es una palabra que nosotros hemos reducido casi a la justicia social, pero en realidad es una de esas palabras que encierra todas las cualidades de Dios. Justo, Dios es justo, no es simplemente que hace la justicia social, sino que es una cualidad inmensa que solo Dios tiene. Luego ha sido poco a poco arrinconada para significar solo a cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo en esta tierra. Pero es una reducción muy grande. Los impíos llaman a la muerte con gestos y palabras, teniéndola por amiga. Se desviven por ella y han hecho con ella un pacto, porque son dignos de pertenecerle. Bueno, eso sigue diciendo que la muerte y por lo tanto la enfermedad, etcétera, etcétera, la enfermedad es una pequeña muerte. Entonces, todo viene de aquí, del impío que maneja mal la cosa, no de Dios. De manera que el nuevo paradigma tiene en esta página un fundamento bíblico muy fuerte, pero luego hay tantos otros fundamentos. Hemos visto el de Juan Pablo II. El infierno, que es lo que nosotros decimos que Dios usa como castigo, eso. San Juan Pablo II dice, Dios no hizo, o no fue Dios quien hizo el infierno. No fue Dios quien hizo el infierno. Este es el nuevo paradigma y tiene una confirma muy grande. Además de eso bíblico, San Pablo, ¿verdad? Y la lógica. Si Dios es amor, ¿qué otra cosa puede ser? Dios puede ser otra cosa que no sea amor. Es una ilogicidad. Razonamiento, si Dios es amor y el amor, ser amor, exige no ser otra cosa, odiar a una persona, castigarla para que sufra. Eso no es amor. Si decimos que Dios es amor, hay que ser lógico. Solo amor. Por eso mi librito dice, Dios es solo amor. Eso es lógico. Eso es lógico. ¿Verdad? Hemos avanzado. Sí. Sí, en relación a, es mi opinión, ¿verdad? En relación a la consulta o duda de la hermana que habló con la abuela. Debemos enfocarnos de que todo esto es del comportamiento o el resultado de nuestro comportamiento, no es solo hacia nosotros y para nosotros, sino que el mal comportamiento va a dar resultado también hacia los demás. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, cuando la hermana decía que Dios puede resolverlo todo, bueno, estamos en la libertad nosotros de hacer lo que queramos con nosotros mismos, pero desafortunadamente también provocamos injusticias y mal hacia la sociedad. Entonces, cuando decimos que pasa por la libertad humana y pasa por la maldad humana, no estamos hablando solo de nuestra libertad o de nuestra maldad. Estamos hablando de la nuestra, de los de familiares, de los del vecindario, de los de la ciudad, de los de la nación y de todo el mundo. Por eso lo encontraremos varias veces, porque Guatemala, por eso yo digo, una de las expresiones más equivocadas es la que parece tan bonita. Solo Dios
puede salvar a Guatemala. Mentira. Dios nos dice, hijos, es que yo la quisiera salvar, pero muchos de ustedes han hecho leyes que son injustas, que han creado gente hambrienta, que han creado gente violenta, que han... y son miles, son decenas de miles o son cientos de miles en Guatemala que quieren eso. Y eso va contra mi voluntad. Pero yo no puedo intervenir. Yo no puedo cambiar. Porque la libertad de los cientos de miles. Yo estoy siempre tratando de fortalecer los buenos, las buenas decisiones, y estoy dando siempre energía y para que aumenten los que quieren el bien y vayan disminuyendo lo que no quieren el bien. Pero así funcionan las cosas, que el mal que hay en Guatemala es fruto de malas voluntades. Y tal vez, si hacemos un buen examen de conciencia, incluso de nuestra mala voluntad, cuando no buscamos. Tenemos que votar y decimos, yo no voy a votar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ayudar a Guatemala a mejorar? O voy a votar y voto por cualquiera, el fulano. Y no te preocupas de saber si el fulano es un delincuente que va a hacer morir cientos de pobres con sus decisiones cuando está en el Parlamento. Entonces, Dios dice, hijo, yo quisiera, pero eso nos hace entender bien la dramaticidad de esta cuestión, ¿verdad? Dios es solo amor, la justicia es el primer acto de amor. Nuestro concepto de justicia es muy equivocado y opuesto al de Dios. Porque cuando se dice Dios es solo amor, algunos se resienten y dicen, ¿cómo solo amor? Y piensan, y entonces el delincuente que hace el mal, ¿y quién le hace la justicia con él? Eso es el concepto de justicia que tiene usted, que está equivocado. Porque el concepto de justicia que tiene usted es el concepto de venganza. Es el concepto de vendetta del uno o de la sociedad. No es el concepto de Dios, que es el concepto de amor. Ezequiel capítulo 33. Yo no quiero la muerte del pecador. Yo quiero que se convierta y viva. Entonces, cuando usted denuncia a un delincuente y lo lleva a la cárcel, está bien porque la sociedad tiene que defenderse de alguien que va matando. Sin embargo, si usted quiere ser cristiana, y estamos hablando con cristianos, usted debería de pensar y de sentir y de decir a esa persona, te llevo a la cárcel, porque por amor. ¿Cómo amor? Si me lleva a la cárcel. Sí, hijo, por amor. Por amor a la sociedad, de que no tenga alguien que vaya matando a sus niños a como sea. Y por amor a ti, para que te puedas convertir. Porque si no, tú sales, te dirán un balazo y muere como un animal. Cambia la mente, cambia la conciencia, vuelve de un ser humano. Esto, yo te llevo a la cárcel, pero con amor. Este concepto de justicia está algo avanzando. En cierto, yo he leído incluso una vez, un artículo en Guatemala, cuando alguien decía en la justicia habría que pensarla así, no como venganza. Pero
En Italia un poquito más avanzado esta, porque está también la iglesia que va un poco por ahí. Sin embargo, hay que avanzar mucho. Estamos al final. Entonces, el concepto de justicia. Dios es solo amor. Es correcto. No hay otra cosa que no sea amor. La justicia concebida, como decía Juan Pablo II, como el primer acto de amor, para que te conviertas y viva. Hacerte eso es el favor más grande que yo pueda hacerte a ti. Y Juan 8, 1, 11, donde la justicia para los fariseos es obvio y para Jesús es amor. A mí me ha dado una alegría grande porque esta es una intuición que he tenido preparando esta lección sobre la justicia. Me ha dado una alegría grande porque creo que he encontrado una cuestión de oro. Juan 8, 11. La adúltera, una que ha cometido un delito, digámoslo así, que ha cometido un delito. Entonces hay que aplicar la justicia. Entonces están los fariseos que quieren aplicar la justicia y Jesús que claro quiere aplicar la justicia. ¿Y qué sucede? Que ellos reclaman, a ver, ¿tú qué dices? Y quería hacer la maña de que el pueblo lo condenara. Si dice, mátela, el pueblo dirá, creíamos que era bueno este hombre, mira, manda a matar a esta pobre mujer. Y si dice, déjenla libre, significa que no observa la ley de Moisés. Lo habían encontrado bien el sistema, los fariseos. Pero Jesús no era ningún tonto, se pone a escribir en la tierra. Alguien piensa que estaba escribiendo los pecados gordos de los primeros que estaban allí, queriendo matar a la mujer. A un momento dado, bueno, ¿tú qué dices? ¿Qué dices? Y escribía. ¿Tú qué dices? Yo digo, ¿quién de ustedes está sin pecado? Empiece a tirar piedra. Claro que posiblemente habían visto algo. Y esto era capaz de decir, un momento, tú vas a tirar piedra. ¿Y no te recuerdas cuando esa noche fuiste a esa casa y hiciste 10, 20, 30 adúlteras? Y ahora quieres matar a una adulta. Bueno, se fueron. El momento bello es, mujer, has quedado sola. Y los otros se fueron todos. Se fueron todos, Señor. Y no te hicieron nada. No, no me condenaron. Respuesta de Jesús. Tampoco yo te condeno. Imagínense qué cosa diferente de nuestro pensar, que estamos diciendo siempre que Dios condena. Y cuando debe pecar, te condena. Y nosotros pensamos que cuando mandamos un accidente, deseamos un accidente a uno que va en carro junto a nosotros, que nos hizo una mala maniobra, creímos que es pecado y que Dios nos castiga por eso nos vamos a confesar. Dios no condena, tampoco yo te condeno, solo que no peques más. No le dice tampoco Jesús, no te preocupes, estas son cosas normales, tranquila, ve, chao. No, Jesús es serio, Jesús ama y no quiere que esta pobre mujer, de entre otra cosa,
la encuentran en otra oportunidad, o la encuentran los fariseos en un lugar y la maten, aprovechan para matarla. Entonces, le dice la verdad, la bondad y la verdad. Tampoco yo te condeno, no peques más. Esa es la justicia de Dios. Los fariseos querían justicia, era venganza. Jesús quiere justicia, es amor. Me encanta de haber encontrado esta, porque eso se entiende bien, que la justicia es amor, el primer acto de justicia, y que Dios, la justicia de Dios es, el Papa Francisco dice, la justicia de Dios es misericordia. Continuamente el Papa está diciendo eso. Continuamente está diciendo estas cosas. Eso. Ahí. Creo que hemos terminado, ¿no? Sí. Terminada la octava. Sí.